¿Qué tal, amigos? En este ejercicio vamos a determinar la magnitud del desplazamiento de un objeto el cual está sometido a una cierta fuerza. Como lo vemos aquí en el diagrama, esta fuerza está impactando al objeto con un ángulo θ grados por encima del eje horizontal. Como hay un desplazamiento, también tenemos una fuerza de oposición llamada fricción dinámica y sus respectivas fuerza normal y el peso, como lo podemos ver en el diagrama de fuerzas que está aquí abajo. Los datos del problema son los siguientes. La fuerza es de 100 newtons, 20 grados por encima de la horizontal, la masa del objeto es de 3 kilogramos y el trabajo neto o el trabajo total es de 40.0 joules. La pregunta es, ¿cuánto se habrá desplazado este objeto debido a la fuerza para que el trabajo sea de 40 joules? Primero, en base a este diagrama de fuerzas, vamos a hacer una suma de trabajos. Primero ver qué fuerzas están aportando trabajo. Es obvio que la fuerza, por tener dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical, únicamente una de esas dos componentes es la que va a hacer trabajo. En este caso vemos que es la componente horizontal, esta componente de aquí. Esta componente, que sería la componente en X. Y la componente en Y no va a generar trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno de este ángulo. Muy bien. ¿Y qué otra cosa nos falta? También nos falta saber cuál es el trabajo de la fuerza de fricción, porque la fuerza de fricción, fíjense, que es paralela al desplazamiento, pero el ángulo es de 180 grados. Y ya sabemos que el coseno de 180 es menos 1. De ahí viene que el trabajo de la fricción es negativo. El trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a la magnitud de esa fuerza de fricción. Muy bien, fricción dinámica por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Pero ya sabemos de aquí, fíjense, que el coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1. Todo este término de aquí va a ser menos 1. Y menos 1 por esto de acá, pues me va a dar un signo negativo aquí. Menos fricción dinámica por el desplazamiento. Recordemos cómo se define la fricción dinámica. La fricción dinámica se define como un coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Muy bien. Ahora vamos a sustituir esos datos aquí. El trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a menos la fuerza de fricción dinámica, que es el coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal por el desplazamiento. Recuerda, el coseno del ángulo ya no lo ponemos porque este menos 1 ya lo está incluyendo aquí. Aquí tenemos un pequeño problema. La fuerza normal tenemos que calcularla. ¿Y cómo la calculamos? Pues haciendo una suma de fuerzas en Y. Para calcular N, vamos a hacer una suma de fuerzas en Y. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Pero como el objeto no se está moviendo en esta dirección, pues la aceleración va a ser 0. Muy bien. ¿Qué fuerzas en Y tengo? De nuestro diagrama de fuerzas, observamos que tenemos la fuerza normal, que es positiva, menos el peso completamente en dirección negativa, menos una componente de la fuerza. ¿Qué componente es? La componente en Y, que es con el seno. Menos F por el seno del ángulo, y eso va a ser 0. De aquí despejamos la fuerza normal. Este término y este término los mandamos sumando al otro lado y me quedaría que la fuerza normal es igual a mg más F por el seno del ángulo. Y esto lo sustituimos aquí, donde tenemos la fuerza normal. De manera que el trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a menos el coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal, que es mg,
más F seno del ángulo por el desplazamiento. Vamos a hacer aquí un recuadro para no confundirnos en el procedimiento. Ahora, ya tenemos el trabajo de la fuerza de fricción y también tenemos el trabajo de la fuerza. ¿Qué nos falta? Hay que sumar esos trabajos. Trabajo total va a ser igual al trabajo de la fuerza más el trabajo de la fuerza de fricción. Muy bien, esto sería F delta X coseno del ángulo menos coeficiente de fricción dinámico por mg más F seno del ángulo por el desplazamiento. Y fíjate, según los datos que nos da el problema, ¿qué conocemos nosotros? El trabajo total lo conocemos. Este término lo conocemos. La magnitud de la fuerza la conocemos. El desplazamiento no lo conocemos, pero sí conocemos el ángulo. Por lo tanto, podemos conocer el coseno del ángulo. El coeficiente de fricción dinámica, aquí no lo anoté, pero en su manual pueden darse cuenta que el coeficiente de fricción dinámica es de 0.2. Por lo tanto, también lo conocemos. La masa del objeto, también lo conocemos, 3 kilogramos. La aceleración de la gravedad, claro, desde física 1 sabemos cuál es el valor de la aceleración debido a la gravedad. F dijimos que lo conocíamos, el ángulo también. Entonces fíjense que esto se convierte en una ecuación lineal con una sola incógnita, delta X. Por lo tanto, el problema se reduce en despejar ese delta X y sustituir los valores numéricos. Vamos a hacerlo. Tengo delta X aquí y tengo delta X acá. Por lo tanto, como es factor común, lo factorizo. Y me quedaría que el trabajo total va a ser igual a delta X factorizado que multiplica a F coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción dinámico por mg más F seno del ángulo. Muy bien, así nos queda la expresión factorizada con el delta X como término factorizado. Ahora, todo este término entre corchetes está multiplicado al desplazamiento. Por lo tanto, yo lo paso dividiendo al otro lado y obtengo la siguiente expresión, que el desplazamiento va a ser igual a el trabajo total entre todo el término entre corchetes. F coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción dinámico por mg más F seno del ángulo. Y esa expresión es en la que yo tengo que sustituir los valores numéricos. Vaya, parece algo enredoso, parece un chorizo de letras, está larguísimo. Pero al hacer los cálculos numéricos con cuidado y por partes en la calculadora, les prometo que llegarán. La expresión que teníamos para la magnitud del desplazamiento, hay que sustituir con cuidado cada uno de los valores numéricos. Trabajo total, 40 joules. Fuerza, 100 newtons. Coseno de 20 grados. Menos coeficiente de fricción dinámico, 0.2. Y todo eso multiplica a la masa, que es de 3 kilogramos, por la aceleración debida a la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, más la fuerza, que es de 100 newtons, por el seno de 20 grados. Haciendo estas operaciones con cuidado, nos damos cuenta que el término de arriba, 40 joules, 100 por el coseno de 20 grados, nos da 93.96 newtons. Menos por este signo de aquí. Al hacer esta multiplicación obtenemos 12.72 newtons. Hágalo con cuidado usted y vaya verificando que le va dando estas cifras. Haciendo esta resta y después esta división 40 entre lo que les dé de esta diferencia, vamos a obtener que la magnitud del desplazamiento del objeto fue de 0.49 metros. Vaya, casi medio metro. Concluyendo, si este objeto de masa de 3 kilogramos se desplaza aproximadamente medio metro y se le aplica una fuerza F con este ángulo,
sometido también a una fuerza de fricción dinámica, el trabajo total va a ser de 40 joules. Es otra forma de plantear el mismo problema, únicamente que esta vez nos pidió calcular el desplazamiento. Hay que seguir practicando.